Y a ver, en condiciones socionaturales. Analizar la interacción de las condiciones socionaturales en la construcción de los espacios geográficos. Ya, a ver, no sé si todos se acuerdan que ya lo repetimos hartas veces, ¿qué es un espacio geográfico? Me pueden escribir o responder en el chat, ¿sí? O también hablar o como quieran. Pero la idea es que ustedes me lo digan. ¿Ya? ¿Pueden o no? Si lo repetimos como 30 veces, un espacio donde prácticamente se relaciona con el humano. Sí, muy bien, Sinaí. Entonces nosotros habíamos visto que prácticamente todo era un espacio geográfico. Vimos que si había una montaña, nosotros caminamos, ya era un espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a ver hoy día, cómo el humano ha estado relacionado principalmente con la construcción en ese espacio geográfico. Y quiero ver esto. ¿Por qué se producen estos, como decimos, desastres naturales? ¿O a alguien le ha sonado o han escuchado qué son estos desastres naturales? ¿Por qué se producen los desastres naturales? Por los cambios climáticos. Por los cambios climáticos, ¿ya? Pero veamos, si siempre llueve, ¿por qué nunca antes había sucedido eso en los territorios habitados por los humanos? ¿Qué ha cambiado? No. A ver, veamos. ¿Quién vio la noticia? A ver, en febrero, ¿se acuerdan que llovió 2 días? ¿O no? SAS. ¿Qué pasó cuando llovió esos 2 días? Además de inundarse ¿Un todo. aluvión? ¿Qué? ¿Un aluvión? Un aluvión. ¿Para allá para arriba o no? Sí. Para San José Maipo, para allá para arriba o no? ¿Por qué se produce eso? Pues tomar. Ya, por el esto Maipo. Sí, ya, como dice el Joaquín, vamos dando el camino. ¿Qué significa eso? A ver. Sí. Claro, acá como dice la Trinidad, ya, aquí dice el Sinaí por las condiciones del suelo, ya, tienen que ver las condiciones del suelo, pero también tiene que ver porque el territorio contiene una actividad humana que a lo largo ha cambiado la naturaleza del territorio, ¿ya? Y por los cambios que ahí dice Lisay, que el humano de alguna forma produce muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, Joaquín, ¿me podría explicar más o menos cómo lo del Alto Maipo? Que como están haciendo explosión allá arriba van cambiando la dirección del agua, entonces por eso se producen esos aluviones. ¿Ya? Claro, exactamente, como están, hay una intervención del humano, de alguna forma, estos desastres naturales, como se conocen, son más fuertes en algunos sectores, porque acá desviaron un río y lo desviaron a zonas urbanas, o también tiene que ver con la deforestación, ¿ya? Entonces ahí también hay una forma de por qué se producen algunos desastres naturales. Hay otros desastres naturales que la gran mayoría, lo que ocurre en realidad sí es algo natural. Llueve y sí puede haber un aluvión, pero pocas veces le causa tanto daño a lo que es el humano. Por ejemplo, hay otros desastres naturales que conocemos que también pueden afectar al humano. ¿Ya? ¿Como cuál conocen? ¿Qué otro desastre natural le puede afectar al humano? Ya tenemos los aluviones que se producen por la lluvia y por también la intervención del humano en... Los incendios también, ¿no? ¿Cuál? Los incendios que ocurren en el cerro. Los incendios ya. La erupción volcánica. Ya las erupciones volcánicas, ya eso vamos a ver después. ¿Ya? ¿Qué otra más puede ser? Sí, hay harto, hay muchos. Los terremotos, en Chile sobre todo tenemos Los muchos temblores, terremotos. profe. ¿Alguien sintió ayer el temblor? ¿O fue yo el único que sintió un supuesto temblor? Profe, los temblores ya no se sienten. Un temblor no afecta a todos, ¿ya? Y harto. Ya. A ver, y antes de empezar a ver esto, ¿cómo el humano ha intervenido en el espacio? Ya desde que somos humanos, ya desde la antigüedad, a lo largo de
toda la historia, el humano ha intervenido en el espacio. Y aquí les di, por ejemplo, un ejemplo de las chinampas. ¿Alguien se acuerda de las chinampas? ¿Qué son las chinampas? Es donde plantan o Son no. como cultivo. Son como cultivos donde plantan Donde quién. fluye el agua. Claro, la civilización azteca plantaba. Eso lo hacía la azteca o no. A Sí, la baja los cerros, la subía a los cerros, como el profe. y ahí modificaban de alguna forma la estructura de su geografía. Ya desde las primeras civilizaciones hasta el día de hoy, los humanos han de alguna forma modificado el espacio geográfico para su conveniencia. Por ejemplo, el espacio geográfico de los aztecas no era muy apto para cultivar porque era muy pantanoso. Entonces se le empezó a ocurrir las chinampas. Lo mismo pasaron con los incas, que los incas vivían en terrenos montañosos, donde no se podía cultivar, por ejemplo, en planicie. Entonces ellos idearon un sistema de terrazas. ¿Ya? Por ejemplo, en Egipto, donde podemos ver que prácticamente son zonas muy secas, pero tienen un río, que el río Nilo, aprovecharon las subidas y bajadas del Nilo para cultivar. Entonces el humano de alguna forma siempre ha estado intentando dominar a la naturaleza. ¿Ya? ¿Y cuáles son los ejemplos que vemos acá? Por ejemplo, acá vemos una canalización de un río. ¿Ya? Es decir, le damos un cauce a un río. Y en esta foto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando en esta foto? ¿Qué es esto? Es la cuestión de la como Una represa, ¿no? ¿Una represa? ¿Una cuestión de qué? Para conservar el agua, ¿no? Para la empresa, una que. Una represa, un embalse, principalmente para generar electricidad. Ustedes saben cómo se hace eso, ¿no? Y hay un río que lo intervienen, paran un tiempo el río, y después empiezan a tirar el río de a poco, y eso genera una turbina, y finalmente eso da electricidad. De alguna forma, ¿qué es lo que ocurre? Utilizan el agua, la energía hidroeléctrica para generar electricidad. Claro, tienen que intervenir el río, ya, y después sí lo sueltan. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, de intervenir el río? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que el río Nilo es uno de los más largos del mundo, ¿ya? Y que le da prácticamente agua a todos los países del norte de África, o los que están cerca del río Nilo. Y Egipto es uno de los donde desemboca el río. ¿Qué ocurre? Uno de los países que está donde nace el río Nilo quiere hacer una represa. ¿Cuál es el problema? Que eso puede ocasionar una guerra, porque si es una represa, pues les va a cortar el río Nilo a los egipcios durante 4 o 5 años. ¿Y ustedes creen que los egipcios van a estar felices mientras les cortan un río? ¿O no? No, profe. No. Entonces, acuérdense que y todas estas cosas van a ir generando dinámicas y problemas a la larga, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el problema de Alto Maipo? Que yo creo que a todos lo han escuchado, ¿no? Hablando ya de lo que sucedió hace 3 semanas con la lluvia. ¿Cuál sería el problema de eso? La gente que queda afectada, ¿o no? Ya, la gente que se mucha gente va a ser afectada, ¿ya? Que no les va a llegar agua a todas las personas que Los deberían. animales no. O en eso no vienen tanto animal, profe. A ver, siempre que hay una intervención humana, va a haber flora y fauna que va a ser intervenida, ¿ya? Va a haber Pero con fauna. el tema de los aluviones, los animales igual se van del lugar si es que no se mueren. Sí, ¿quién va a vivir en barro? No creo que nadie si nosotros mismos cuando hay un aluvión las personas se tienen que ir, los animales también. De hecho, por ejemplo, ¿cuál también es el problema de la represa hidroeléctrica? Que también va a cambiar, van a cambiar la flora y fauna que existen en esa zona, ¿ya? Porque están parando agua, las especies ya no van a tomar esa agua. Por ejemplo, ahí, en ese momento, cuando se construyó esa represa, hubo un tiempo que cortaron el río, ¿ya? ¿Y qué pasó con todas las especies que bebían agua de ese río? Tuvieron que murieron o tuvieron que migrar, ¿ya? Y eso es una cosa del impacto. Ya, continuamos un poquito. Ahí sí, ya.
continuamos. Y a ver, ¿qué otros desastres naturales conocimos? Aquí dijimos uno, el vulcanismo. Ya no me acuerdo quién lo había dicho, ¿ya? Pero el vulcanismo es uno de los, uno de los desastres naturales como más comunes o más noticiosos que se conoce. Por ejemplo, en Chile, el vulcanismo, somos una zona llena de volcanes, ¿ya? Y vivimos cerca también de una zona donde hay un choque de placas. Entonces, esto siempre tenemos que estar acostumbrados a saber que, sobre todo en las Creo zonas que sur de Chile, hay muchos una, volcanes. una erupción de un volcán, ¿cuánto espacio afecta? ¿Como cuánto afecta alrededor del volcán a todo lo que pasa? No sé. Depende de cómo sea la explosión. Depende de los grados del temblor, del movimiento sísmico para el temblor. ¿Ya? Oiga, ¿los volcanes hacen erupción por los temblores? A ver, los volcanes hacen erupción principalmente por el choque de placas. Cuando se chocan las placas tectónicas, se genera la presión, esa presión genera calor y ese choque se transforma en magma. ¿Ya? Entonces esa se reúne en la cámara magmática y después, si hay mucho, empieza a subir y explota. ¿Ya? ¿Y la lava qué? Entonces, La lava, cuando ya sale el magma, sale a la superficie y se transforma en lava. ah, Es lo mismo. Magma es cuando está acá abajo y lava y es cuando lava cuando está. está afuera. ¿Ya? A ver, Y una pregunta, ¿como cuánto temperatura tiene una lava? De verdad. no me acuerdo. Lo vi ayer y no me acuerdo, pero miles de grados. ¿Ya? Pero a ver, ¿cuál es el problema, por ejemplo, más de los volcanes? Ya, el volcán no es el problema, no es la lava. ¿Cuál creen que es el problema? Las rocas que lanza. Las rocas que lanza y además los polvos tóxicos que tiene. ¿Ya? Si ven acá, está lleno de humito. Todo este humito que tiene es bastante tóxico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Chaitén, hace como 2 años, tuvieron que prácticamente desalojar todo Chaitén por este humo. Y, claro, Chaitén está al lado de un volcán. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un video sobre lo que sucedió en el Caribe, que en un volcán. ¿Ya? A ver, ¿se escucha y se ve bien? Sí. Algo. Oh, terrible. Parece película de terror, profe.
Ya, ahí vemos una ciudad que fue destruida por un volcán donde, claro, el humano había construido su espacio, sus ciudades cerca de un volcán. ¿Qué ocurrió después, en un momento? ¿Qué pasó con el volcán? Explotó. Explotó. Y solución. Hizo erupción y ya todos murieron personas, etcétera, etcétera. Y ahora prácticamente una ciudad deshabitada y de alguna forma se está reconstruyendo. ¿Cuál sería la lección de ahí? ¿Reconstruir ahí o no? ¿Ustedes querían? No volver ahí. No volvería. Yo tampoco volvería a reconstruir ahí porque, ¿ya? Y eso es lo que ocurre también en muchas cosas que en Chile, por ejemplo, sabemos que, sabemos que en una zona costera con un terremoto puede haber un tsunami. ¿Y qué hacemos nosotros con ese sector? Construyen. Construyen y de repente construyen edificios gigantes en lugares donde hay fallas, ¿ya? A ver, aquí hay otro ejemplo que vamos a ver que este es más cercano, y ahí yo creo que todos lo vivieron, o se acuerdan que lo vieron, que fue prácticamente hace 10 años. Acá no se siente en general, No fue hace está 10 años. aumentando bastante. Así que bueno, a mantener la calma. Le voy a pedir, Roberto, que por favor abandone el estudio por seguridad. Se lo agradezco. No, si estoy bien. ¿Seguro? Pero No, bueno, no. que corras un poquito más acá para que quede fuera del alcance de la parrilla de iluminación. Y si se me cae Sí. la cabeza, A ver, lo importante es Págate. está cada vez temblando más fuerte, a ir a lugares a resguardo. Vamos a enganchar con la señal abierta de Televisión Nacional con un fuerte movimiento telúrico que se está... ¿Qué fue el volumen, profe? No sé si soy yo. Profe, ¿cuántas clases de historia hay? ¿Hay 3? Profe. Ojalá pudiera responder respecto de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Estamos viendo imágenes todavía de un supermercado en Copiapó. Tranquilos. ¿Está todo bien allá, Pela? En el baño no hay nadie. Que sea denominado como una evacuación preventiva respecto de estos lugares. Ahora, allá, de acuerdo a la información que nos proporcionan los carabineros de Isla de Pascua y Juan Fernández. Aquí estamos en el Muelle Prat. Ya, yo creo que todos hemos vivido alguna vez eso, ¿no? De estar en un temblor. Profe, Sí, ¿qué profe. diferenciado de historia, cierto? Sí. ¿Y cuál? La otra es historia común y hay otra, ¿o no? No, estaría como un diferenciado. Sería. Ya, gracias, profe. Ya, todos han vivido temblores. ¿Qué hacemos nosotros con los temblores? ¿Cómo reaccionamos? Normal. Yo creo que sería Salimos al patio. salimos al patio. En realidad nosotros igual reaccionamos bastante bien con los temblores, más que otras naciones, pero porque ya estamos de alguna forma acostumbrados por nuestro espacio geográfico, ¿ya? Nosotros nos hemos adaptado a nuestro espacio geográfico, sabemos que Chile es una zona muy temblorosa, entonces nosotros ya estamos adaptados a este espacio, ¿ya? De alguna forma, las casas se construyen de alguna forma más antisísmica, porque si no, al primer temblor ya estarían todo botado, ¿ya? Y Profe, hace harto años empezaron a construir la mayoría de estructuras listas para los sismos acá en Chile, ¿o no? bastantes años, porque en realidad Chile siempre ha sido un territorio antisísmico. Ahí vemos cómo también el humano se está adaptando, ¿ya? Y aquí vamos a ver el ejemplo del río Mapocho. Ya, a ver, esto sucedió en el 2016, no sé si alguien se acuerda, que se desbordó el río Mapocho e inundó prácticamente todo lo que era la avenida Andrés Bello.
¿Ya? Vamos a ver Cuando esto. un loco se tiró un piquero, una vez salió un video que un loco se tiró un piquero, ¿se acuerda, profe? Ya no me acuerdo de eso. Vamos a ver el tiro. Acá tendrán que responder. No había forma de evitarlo. Fue el escenario con el que los capitalinos se encontraron a primera hora de este domingo. Desborde del río Mapocho en las obras de la rotonda Pérez Sujovic, que provocó inundaciones en las principales calles de Providencia. Todos apuntaban a un responsable, Costanera Norte. Pudo haber sido absoluta y totalmente evitable. Yo creo que hay una responsabilidad cierta y única de la empresa Costanera Norte, que estaba haciendo los trabajos en el río. El Mapocho está vacío, el Mapocho está acá. Es un desastre y hay que ver quién va a responder de esto. Porque la rotonda Pérez Sujovic no la hizo Costanera Z. No tiene nada que ver con eso. La compañía aseguraba que había un plan de contingencia, pero que se vieron sobrepasados por las lluvias y que no pudieron evitar el desborde que provocó el cierre de la autopista Costanera Norte entre Los Saldes y Vivaceta. El canal de desvío estaba diseñado para 80 metros cúbicos por segundo. Vinieron 120 metros cúbicos por segundo y efectivamente se produjo un desborde. Obviamente siempre después todos somos generales después de la batalla. Obviamente que se podrían haber tomado otras medidas. Explicación que contrasta con la versión del gobierno, que insiste en que pese a las advertencias, la compañía no tomó los resguardos necesarios. Es algo que no debía haber pasado, hay mucha agua en el río Mapocho, pero así todo la caja del río da perfectamente para la cantidad de agua que viene. Sin embargo, por no haber tomado las medidas adecuadas, no obstante la alerta roja, no obstante haber estado el intendente aquí el jueves. Estuve el día jueves exigiéndole a la empresa, ellos miraron en mero nuestras exigencias y hoy día, a vista de toda la ciudadanía, está el resultado de aquello. Colapso en la estación Pedro de Valdivia, cierres y daños en el comercio, además de inundaciones en edificios residenciales, fueron algunas de las consecuencias de este desborde. Yo creo que aquí esto va a dar pauta para indemnizaciones, juicios civiles, porque aquí hay damnificados que no debieron haber estado damnificados. Si esta es autoprovocado. Las autoridades evalúan presentar querellas contra la constructora y podrían pedir sanciones por su eventual responsabilidad por esta situación. Ya, aquí una de las cosas típicas que pasa siempre en Chile, que los ríos se desbordan. Ya vimos, por ejemplo, hace como 3 semanas y que causan aluviones, ahora se desbordó el río Mapocho y causó una inundación. Pero tiene que ver siempre con la intervención humana, ¿ya? Si el río no hubiese sido intervenido, ¿qué es lo más probable que hubiese pasado? ¿Cómo, profe? ¿El río hubiese sido qué? Si el río no hubiese sido intervenido, ¿qué es lo más probable que hubiese pasado? No hubiese pasado nada. Exactamente, pero como se intervino, el cauce del río, se movió el cauce del río. ¿Qué pasó? Llovió un poquito, más de lo que pensó la gente que iba a llover, y provocó que el río se desbordara por el nuevo cauce que yo refería, porque el río intentó seguir su curso natural. Claro, y ellos lo desviaron y causó este problema, ¿ya? Entonces ahí también vemos cómo el humano se ha relacionado sí con su espacio geográfico, ¿ya? La geografía, la naturaleza actúa de algunas formas y el humano ha intervenido en esas formas de actuar y de repente es positivo y de repente puede ser negativo, ¿ya? No siempre es positivo ni negativo, ¿ya? Y aquí vemos lo que pasó hace muy poco, ¿ya? Ocurrió y volverá a ocurrir. ¿Cuál es el peligro de nuevos aluviones para el próximo invierno en San José de Maipo? Expertos señalan que lo ocurrido a fines de enero podría volver a repetirse y aseguran que el sector oriente de la capital no escapa al fenómeno. Aún así indican que los planes preventivos son capaces de alertar a la comunidad y prevenir a víctimas fatales, ¿ya? Entonces, lo que ocurrió a finales de enero, como dice ahí, lo más probable es que vuelva a ocurrir, ¿ya? Porque de alguna forma ya se intervino tanto el territorio que ya va a llover un poco y va a volver a ocurrir, ¿ya? Cosas que no sucedían antes. Ya, y lo que van a tener que hacer ahora, y si es que no vamos a alcanzar por el tiempo, si quieren me pueden responder por chat. ¿Cómo el humano se ha adaptado al espacio geográfico a través del tiempo? Esa la hacen bien en su casa. Y ver si esto lo pueden responder aquí un poquito ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias, tanto negativas como positivas, de la intervención humana en el espacio geográfico? No sé si me lo pueden decir ustedes por el chat o no.
igual la tienen que escribir. Pero sería ideal que nos pudiéramos dar pistas entre todos. ¿Ya? Y si no lo hacen solos, cada uno solo. Pero pueden dar pistas entre todos. ¿Ya? Ya, gracias. Ahí dijo el Isai que también construyen la falla de San Ramón. Tiene sequía. Ya. A ver, que invaden mucho y controlan. Ya. Sí, que invadan mucho lo que es el espacio geográfico un poquito más natural. Y controlan mucho. Puede ser positivo o negativo, pero me tienen que explicar qué es positivo y qué es negativo. Ya, ¿por qué es negativo? Profe, con lo del Alto Maipo, negativo sería lo que está ocurriendo, que son los aluviones. Y lo positivo sería que el agua que estamos viendo sería para Santiago. Eso sería como lo positivo, ¿no? O sea, lo positivo puede ser para qué se quiere hacer el Alto Maipo en sí. Si es que supuestamente para hacer electricidad, pero ahí tendríamos que poner un equilibrio, ¿lo vale o no lo vale? Ya. Si ustedes creen que vale, por ejemplo, la electricidad, que todas esas casas se han destruido y cada cierto tiempo caigan aluviones en ese sector, no sé si lo valdría mucho. No, eso no lo vale para nada. Positivo y negativo son las consecuencias. Pueden ser consecuencias positivas, por ejemplo, donde viven ustedes también es una intervención del humano, ¿ya? Acuérdense que ustedes viven en una casa donde ya está intervenida por el humano, entonces eso es algo positivo, ¿ya? Listo. Listo, ¿me pueden dar por lo menos alguna pista de lo que van viendo? ¿Cómo, profe? ¿Alguna Disculpe. pista? Yo les voy a mandar el power ahora al tiro, termino esto y les mando el power. ¿Ya? ¿Cuál power? Este. Ah, vale. Ya. Mosca. A ver, yo la puedo subir cuando a mí me digan. O sea, si a mí me dicen está listo el canal, yo la subo al tiro. No sé, creo que el profesor César está viendo eso. Profe, ayer mandaron el canal al WhatsApp. Canal WhatsApp, ya, entonces yo creo que sí, ya está listo. O sea, yo sé que está listo, pero no me han dicho si se empiezan a subir ahora las clases, eso es lo que voy. Ya, yo puedo subir al tiro esta clase. De hecho, es la única que tengo hoy día con ustedes. Profe, pero si ya han subido clases. Sí, pero de la... ¿Ya de las virtuales o solo las que en vivo o no? Por eso. Sí, pues de las virtuales. Ya, entonces hoy día mismo lo subo, así que no se preocupen. ¿Ya?